Bienvenidos al espacio de mentalidad de nivel 10. Hoy vamos a hablar sobre el miedo. Este tema es muy interesante porque muchas veces nosotros vemos la palabra o escuchamos hablar sobre el miedo y lo vemos la mayoría de las veces desde el lado negativo. Pero la realidad de las cosas es que nosotros podemos utilizarlo también a nuestro favor. Y quiero explicar con ustedes sobre cómo es que nosotros, podemos diferenciarlo, y la otra es cómo es que nosotros podemos aprovecharlo. ¿Para qué? Para que nos impulse hacia adelante en lugar de que nos detenga. Y bueno, pues digo que la mayoría de las veces lo que pasa con el miedo es que nos llega a paralizar. El miedo, digamos, es algo como no tangible, no lo podemos como tocar, pero sí lo podemos sentir. Quiero que lo veas como un sistema de protección, está como en nuestra mente, que evita el que haga ciertas cosas, porque obviamente nuestra mente, nuestro cuerpo, pues quiere que no salgamos dañados o no quiere que nosotros nos expongamos, pues nos quiere cuidar, ¿no? Y entonces, te voy a poner un ejemplo, muchas veces nosotros podemos tener miedo porque ya nos pasó o porque simplemente nos han dicho mucho las cosas. Y, por ejemplo, si tú tocas algo ahorita caliente y te quemas, digamos que nuestra mente, ese miedo ahora va a evitar que nosotros nos podamos quemar por una segunda ocasión, suponiendo el dado caso que no fue accidental y que simplemente tú agarraste algo caliente, pensaste que no te iba a pasar nada, pero sí te quemaste, y a la próxima vez, pues ese miedo te va a cuidar para evitar que pase ese tipo de accidente y que te vayas a quemar y que obviamente puedas dañar el cuerpo, etcétera. Ahora, muchas veces nosotros, quitando este tipo de experiencias, tenemos miedos infundidos. Estos miedos es por nuestra propia experiencia, y a veces no es por la experiencia de otras personas, pero sí es por las opiniones o por lo que nosotros llegamos a escuchar a nuestro alrededor. Escuchamos cosas en la televisión, principalmente noticias, que nos infunden miedo. Escuchamos cosas en nuestra casa, a veces de nuestros padres, que nos meten miedo. Escuchamos cosas en nuestra universidad o en algún lugar donde tú estés estudiando y pues tienes miedo de hacer ciertas cosas. Y así entonces nosotros, con nuestras amistades, con las personas que más nos rodeamos, lo que escuchamos también, etcétera, nosotros vamos teniendo ideas, digamos, que están dentro de nosotros, que evitan que nosotros tomemos acción, porque obviamente nuestro yo interior nos quiere cuidar. Muchas veces ese miedo hace que nos paralicemos, tomemos acciones que lo más seguro es que nos ayuden a salir adelante. Y muy fácil de explicarlo, pero te pongo esta idea. A ti se te puede presentar una oportunidad y te platican de una oportunidad. Y como esa oportunidad va a ser diferente a cosas que para ti se te hacen normales, entonces ahí es donde entra ese de interno para cuidarte y te dice, no, cuidado, no lo hagas. Puede ser un fraude. No, cuidado, no lo hagas. Puedes perder dinero. O no, cuidado, no lo hagas. Casi nadie tiene negocios. Mejor quédate con tu empleo. Y entonces nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero es por esas razones por las cuales nosotros dejamos pasar oportunidades. Déjame te digo algo, que cuando tú estás en la zona de confort, estás en tu zona segura. Y lo que quiere interior que te cuida es que no te salgas de esa zona, y ahí es donde están como los miedos, porque como en esta zona, esa zona que tú estás es una zona conocida, si tú te sales de ahí es una zona desconocida. Para lo desconocido, pues ahora sí que el cuerpo o en este caso tus genes, porque todo eso viene pues a través de nuestro gen miles de años atrás, para ti esa zona desconocida o para el tuyo que te cuida, pues es una zona peligrosa, ¿no? Porque yo nada más quiero que te pongas a pensar miles de años atrás, te salías de la zona en donde vivías, pues probablemente te podía comer un animal. Salías de la zona donde vivías, pues probablemente te podía matar otra tribu. Si te salías de la zona donde vivías, pues probablemente te podías perder.
Si te salías de la zona en donde tú estabas, digamos, en esa zona de confort, probablemente te podía, no sé, pegar una infección y te morías. Entonces, estamos hablando de entre la vida y la muerte. Este pasado que nosotros tenemos ahorita en el presente es lo que muchas veces nos evita el que nosotros tomemos como esas decisiones distintas, porque quieres estar, todos tus genes te están tratando de cuidar, porque saben que en la zona cómoda, en la zona de confort es la zona segura, por cierto, también es la zona cómoda, pero es la zona de seguridad, y si tú te sales de ahí, hay peligro. Y es ahí donde nosotros muchas veces por eso no salimos de, pero te voy a decir algo, ya no vivimos en esas épocas. Ya al salir de tu zona de confort, no te va a comer un animal, no te vas a perder, no te va a pasar alguna otra tragedia, no te van a venir a atacar otras tribus. Y muchas veces que hagamos cosas diferentes es lo que nos está privando de tener esas como nuevas oportunidades. Lo único que te quiero invitar es a lo siguiente. ¿Es normal sentir miedo? Respuesta, sí, es normal. Eres un ser humano, somos seres humanos. Siempre vamos a sentir miedo. Es un sentimiento. Pero lo que tienes que cuidarte del miedo es que no te paralice. Cuídate de que el miedo no te paralice. Siente el miedo, siéntelo incluso con emoción, pero da un paso hacia adelante, porque el miedo solamente existe en tu mente. Y para quitártelo, lo único que tienes que hacer es enfrentarlo. O sea, eso que te da miedo, hacerlo, aunque tengas miedo. Hacerlo, aunque lo hagas con miedo. Porque esa es la única manera en la cual tú lo vas a enfrentar y ahora sí, ¿cuál miedo? Lo venciste, lo venciste. Te invito a que no te paralice ese miedo. Te invito a que lo enfrentes, a que des ese paso hacia adelante para que por consecuencia tú puedas entrar en esa nueva zona, veas todas las posibilidades que tienes a tu favor y las puedas aprovechar. Por otro lado, una de las cosas del miedo es que te pueden ayudar si tú lo, digamos, recodificas para que en lugar de que te paralice, encuentres las maneras, esas conexiones mentales que vas a tratar de arreglar. Imagínate que te metes adentro de tu mente y empiezas a agarrar este cable y este otro cable y por ahí está el miedo y dices, ok, ahora, a partir de ahora, este miedo lo voy a utilizar a mi favor. ¿Para qué? Para que me dé para adelante. Y yo te quiero contar con esto una historia, porque esto lo hice varios años atrás y me funcionó y me sigue funcionando de sobremanera. Y te la voy a platicar. Cuando yo estaba en los últimos semestres de la carrera de ingeniería, que ya estaba haciendo prácticas profesionales, lo único que me faltaba era hacer la tesis para que me dieran mi título. Pero cuando yo ya estaba haciendo mis prácticas profesionales, yo ya tenía obviamente un trabajo, yo ya estaba, digamos que, experimentando y viviendo lo que significa ser un empleado, a mí no me gustó. Yo respeto a la gente que le gusta, pero en lo personal no me gustó. Y entonces empiezo a pensar y a ver de qué otras maneras podíamos generar dinero, porque pues la verdad es que tú te conseguiste un trabajo porque ocupas ganar dinero en el 99% de los casos, ¿ok? Yo te aseguro que si te ofrecen más dinero en otro lado, probablemente te cambias de trabajo. Quiere decir que estás ahí porque ocupas ganar dinero. Y entonces yo dije, ok, si de dinero se trata, debe de haber más formas de ganar dinero. Empecé a ir a conferencias, empecé a investigar, empecé a leer, empecé a conocer otro tipo de personas. Y entonces yo decido emprender negocio. Y si ustedes ya han leído los libros donde lo dice, pues solamente hay tres maneras de que tú puedas tener un negocio, de esos negocios que no son autoempleo, sino de esos negocios que te permiten generar ingreso residual, es decir, también libertad de tiempo, ¿ok?
Y solamente hay tres maneras. Te montas tu propio negocio, tú tienes la idea y tienes el capital. En este caso yo no tenía ninguna de las dos. Te compras una franquicia si tienes el capital. Yo tampoco tenía el capital. Y para nosotros los mortales, que somos probablemente más del 99% de la población en el mundo, Robert Kiyosaki dice, ok, para los que no tienen esto ni esto, perfecto, empiecen con un negocio de redes de mercadeo. Yo empecé con este negocio, lo cual fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida, ¿ok? Y cuando yo tomo la decisión de esto, yo dije, ¿para qué quiero el título? Si he decidido ya no ser un empleado y no emplearme de ingeniero. Y entonces no me titulé. El miedo que yo tenía en ese momento lo recableé y entonces me creé una historia que hasta el momento me ayuda ¿a qué? A impulsarme. Y es una historia con miedo. Y la historia me la conté así. Me dije a mí mismo, porque tú y yo y todos tenemos conversaciones con nosotros mismos todos los días. La pregunta es, ¿qué tipo de conversaciones tú te cuentas a diario? Porque son las mismas casi siempre y te las repites y las refuerzas. Así que hay que tener cuidado. Y entonces me creo una historia, me la empiezo a contar y digo, Mike, no tienes un título. Si tú quisieras en el futuro volver a conseguir un trabajo, un buen trabajo, te van a pedir el título y no lo tienes. Si quieres trabajar de ingeniero, te van a pedir el título y no lo tienes. Ojo, yo ya había pensado en que nunca lo iba a hacer, pero aún así estaba el miedo y entonces lo tuve que recablear. Y entonces me dije a mí mismo, Mike, tú en este negocio la tienes que hacer porque no tienes otra opción. No importa cuánto te tardes, no importa cuánto te cueste, no importa lo que tengas que hacer, pero tú tienes que hacerla en este negocio. Y déjame te digo algo, sí tenemos opciones. Yo me dije a mí mismo, no tienes otra opción. La verdad es que estamos llenos de opciones, pero yo me puse en mi mente que no tenía otra. Para mí era plan A y no había plan B. Y esa decisión que la acompañé con miedo, esa historia de miedo, son las que en los momentos que son los más complicados de un negocio, que es al inicio, cuando estás aprendiendo, cuando estás desarrollando las habilidades, cuando estás reinvirtiendo las ganancias en tu propio negocio, cuando estás reinvirtiendo en tu crecimiento personal, cuando probablemente no tienes los resultados y cuando es súper difícil y complicado porque pues es un inicio, es como empezar a mover un carro de cero. Esa historia me salvó porque siempre me la contaba y decía, Mike, tú no te puedes rendir. ¿Por qué? Porque no tienes otra opción. La tienes que hacer porque la tienes que hacer, cueste lo que cueste, te tardes lo que te tardes, hagas lo que tengas que hacer, etc. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Tú qué tipo de historias te cuentas? ¿El miedo lo utilizas a tu favor o solamente te está paralizando y dejas pasar oportunidades? Todos nosotros podemos aprovechar esos miedos como catalizadores para impulsarnos hacia adelante y tener resultados increíbles. Así que no te sientas mal por sentir miedo. Disfrútalo. Cuida que no te paralice y cuida que te ponga en acción. Y cuando quieras vencer uno, acuérdate, enfréntalo y ese miedo que solamente existía en tu mente va a desaparecer. Espero que esto les sirva y recuerden, apréndanse a contar buenas historias, porque esas historias de seguro te las repites todos los días. Saludos.